Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2. Hoy hablaremos sobre los instrumentos musicales presentes en la prehistoria. Tocaremos los diferentes temas como lo son los orígenes de la música durante este periodo. Hablaremos de los materiales, los tipos de materiales que hubo en esta época para poder crear los instrumentos y cómo estos eran y las diferencias y cómo estos evolucionaron durante este periodo. Y por último, hablaremos sobre los aportes y legados que estas primeras sociedades nos dejaron a la música y que podemos disfrutar hoy en día y cómo estas han avanzado. Orígenes. Los orígenes, hablar del origen de la música durante este periodo y encontrar información, la verdad, ha sido una cuestión difícil, debido a que hace falta información, de que hace falta material que nos pueda dar la certeza de que la música se creó a partir desde tal fecha y desde tal momento. La verdad, hay muy pocos registros porque hay diferentes causas. Una de estas es que durante este periodo la mayoría de los instrumentos eran hechos de materiales degradables. Los que han perdurado y los que hemos podido investigar han sido los que los arqueólogos han encontrado, han sido de hueso, y no todos los instrumentos eran hechos de hueso. Por ejemplo, había los hechos de membrana de piel, que es algo que claramente al día de hoy ya no existe por el hecho de que han pasado tantos años. A su vez, también hay diferentes teorías del por qué el ser humano vio la necesidad de crear la música. Una de esas, como la mayoría de las teorías se basan, es que se tiene que ver con la selección natural y el cuidado mutuo. Eh, Debido a que la música, como que el ser humano tuvo la necesidad de crear la música, ya que esta, de cierta forma no, evidentemente es algo que podemos ver hoy en día, hace que se relacione la sociedad, los seres humanos entre sí, a crear vínculos importantes, hablemos en términos de tribu, crear vínculos importantes entre las tribus. Y también hay otras teorías que se basan en que nacieron a partir de la imitación a otros seres de la naturaleza como un método de supervivencia y camuflaje. Asimismo, es bastante confuso el cuestionarse cuál fue el proceso de pensamiento de estos seres prehistóricos con respecto a la creación de los distintos instrumentos musicales de la época. Existen muchísimas especulaciones y teorías sobre esto. Sin embargo, algo que es un hecho es que existe algunas evidencias físicas que pueden ser analizadas. Para esto es importante comprender que la prehistoria se divide en tres etapas: periodo paleolítico, neolítico y edad de los metales. Iniciando con el periodo paleolítico, el primer instrumento musical conocido es el cuerpo humano, debido a que es probable que los individuos notaran que al cambiar su tono de voz producían distintos sonidos. Asimismo, se utilizaron piedras y palos que al chocar unos con otros generaban un sonido rítmico. Por esta razón se podría considerar el primer instrumento de percusión de la historia. En esta época se descubrieron las flautas, las cuales fueron creadas a base de distintos huesos de animales. También en caracolas y cuernos, en donde una obra representativa de esto es Venus de Lausel, que consiste en una mujer sosteniendo un cuerno con una de sus manos. Luego el periodo neolítico representa la creación del arco que utilizaban para cazar. No obstante, el arco también emitía sonido al aplicar cierta tensión en sus cuerdas. Finalizando con la edad de los metales, este fue el periodo con más innovación con respecto a los instrumentos musicales debido a la variedad de materiales que habían, como el bronce. Varios investigadores consideran que en esta época fue que se diseñaron las trompetas, debido a que se comprobó la existencia del instrumento celta llamado el carnix, que consiste en un tipo de trompeta que se utiliza de forma vertical y produce un sonido bastante grave. En general, la prehistoria sirve como un punto referente a todo lo relacionado con la música y la creación de instrumentos musicales.
Antes de entrar en lo que es los tipos y materiales, me gustaría hablarles un poco sobre el concepto de instrumento musical para entrar en contexto. Bueno, el instrumento musical es aquel artefacto que nos produce algún sonido, el cual es capaz de ser escuchado por el oído humano y del cual también podemos hacer música. Estos instrumentos se pueden clasificar en lo que son naturales y artificiales. Los naturales son aquellos que podemos obtener a través de los sonidos que producen nuestras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos aplausos, cuando golpeamos los pies o cuando golpeamos alguna otra parte de nuestro cuerpo en alguna superficie, al hacer sonidos con la boca o al usar la voz para el canto. Y en lo que son los instrumentos artificiales, bueno, estos son aquellos que han sido transformados y también en los cuales se han adaptado materiales para su elaboración. Bueno, algunos de estos materiales podemos incluir lo que son piedras, semillas, huesos, conchas, madera e incluso metales. Para hablar un poco acerca de los tipos y materiales en lo que son las eras de la prehistoria, bueno, podemos encontrar algunas de las flautas, falanges hechas por huesos de reno en la era paleolítica. También podemos encontrar algunas sonajas hechas de arcilla que por lo general tenían formas de animales en la era neolítica. Y bueno, por último, también en la edad de bronce se podían encontrar instrumentos como trompetas, sonajas de latón, entre otros instrumentos. De acuerdo a los historiadores, existen diferentes categorías de los instrumentos, dependiendo de en qué forma fueron construidos o de qué materiales son hechos. Vamos a encontrar cuatro categorías: idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. Los idiófonos son aquellos materiales o instrumentos que el sonido se emite a través de percusiones rítmicas con el cuerpo, como las manos o los pies. Los membranófonos son aquellos que son a base de una membrana de piel de animal colocada sobre la nuez de un coco o sobre la caja de resonancia hecha a través de un tronco vacío. Los cordófonos son aquellos que se crearon a base o a raíz de las cuerdas tensadas en los arcos de caza. Estos que cuando uno toca la cuerda emite un sonido. Y los aerófonos son aquellos que inicialmente se crearon por medio de huesos o ramas o troncos huecos en los que a través del viento se emiten sonidos. Además de los huesos, también se encontraron evidencias de cuernos que no solamente se usaban para música, sino también para emitir señales. Bueno, gracias al trabajo de arqueólogos es que es posible que conozcamos un poco sobre los instrumentos utilizados por los seres humanos en la prehistoria. Gracias a esto es que tenemos una idea clara de cómo estos han ido evolucionando con el tiempo y podemos encontrar cómo estos se conectan con los instrumentos que conocemos hoy en día. Además, se puede observar cómo no solo evolucionaron en forma, sino también en materiales, como ha sido mencionado anteriormente. Podemos ver cómo de piedras y palos, así como golpes al mismo cuerpo humano, además de troncos huecos, hemos llegado a tener toda la familia de instrumentos de percusión y cómo se ha empezado a utilizar materiales sintéticos en vez de los mencionados anteriormente. También es posible ver cómo desde el nacimiento del arco se ha logrado llegar a tener toda la familia de los instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Además, se puede ver esto mismo con los instrumentos de viento, como la flauta, así como instrumentos de bronce, como la trompeta. Y por último, pero no menos importante, el desarrollo que ha tenido el ser humano en la técnica para el uso de la voz como un instrumento musical. Si bien es cierto, puede ser difícil encontrar los inicios de la música en la prehistoria debido a la limitada evidencia física que existe.
Sin embargo, como la frase en la presentación lo demuestra, los seres prehistóricos han creado los instrumentos musicales a base de la naturaleza, lo cual es impresionante cómo la naturaleza desde tiempo atrás ha sido la herramienta principal para desarrollar todo lo que conocemos hoy en día como música. Esta investigación mostró cómo la música en la prehistoria marcó y sigue marcando nuestra actualidad a través de los distintos tipos de instrumentos musicales, sonidos y ritmos que existen. Asimismo, como la música de esa época ha sido considerada como una forma de expresión del espíritu humano.